Me siento muy bien físicamente, la verdad que creo que llego en un gran momento, tanto en lo, en lo personal como en lo físico y no tengo ningún problema, así que escuché que habían dicho que estuve sin entrenar, era que tenía, o que entrené diferenciado, era porque tenía un golpe y por precaución, pero nada raro. No, es algo hermoso, ¿no? Que mucha gente que no es argentina desee que Argentina sea campeón en gran parte por mí. La verdad que siempre le dije que fui y soy un agradecido por el camino que recibí durante toda mi carrera deportiva, donde me tocó ir, siempre recibí cariño y esto es una muestra más de eso, ¿no? Y la verdad que bueno, que me pone feliz que haya mucha gente que desee lo mismo que yo. Los grandes favoritos no ganan los mundiales normalmente. Entonces, a partir de ahí creo que hay grandes selecciones, hay no menos de 8 o 10 que pueden ganar el mundial, en las cuales la mayoría son europeas y como en los últimos años está pasando, pero sí es verdad que por motivos que creo que no futbolísticos, los sudamericanos últimamente no han tenido la posibilidad de llegar a la final. Bueno, el 2014 sí, inmerecidamente Argentina no la ganó, pero creo que no es por jugar bien o mal, creo que son por detalles, así que este Mundial no será diferente.